Muchos consideran a la década de los 60, 70 y 80 como la edad de oro de las artes marciales. De hecho, muchos de los actores más afamados de la actualidad se han forjado en el cine de hoy en día luego de sus éxitos en las artes marciales reales de aquellas épocas. Nombres de renombres en el cine de artes marciales como lo son Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Benny Urquidez, Donald Dragon Wilson, entre otros tantos, tuvieron sus pasos por los rings de combates antes de hacerse la fama televisiva con la que cuentan hoy día. Estos hombres provienen de estilos de artes marciales tradicionales, como el karate en el caso de Jean-Claude Van Damme, el Tang Soo Do coreano Chuck Norris y el Kung Fu Donald Dragon Wilson. Sin embargo, y pese a que estos hombres se reconocen como representantes y exponentes cada uno de su estilo en particular, no fue a través de torneos de sus estilos que ellos lograron sus éxitos y se catapultaron a la fama a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Chuck Norris no hizo su fama en torneos de Tang Soo Do, Jean-Claude Van Damme no lo hizo en torneos de Karate Do Shotokan y Donald Dragon Wilson no lo hizo en torneos de Wushu o de Kung Fu. La razón de sus éxitos se debe a sus triunfos en los torneos de algo a lo cual se le conoce como Full Contact. El Full Contact, también llamado Kickboxing americano o Full Contact Karate, es un deporte de combate similar al boxeo y a otras artes marciales, en donde los participantes, además de los golpes de puño, emplean patadas y barridos propios del taekwondo y del karate. La meta es la puesta fuera de combate del contrincante o, como se le conoce comúnmente, knockout. Es bastante similar al kickboxing, con la diferencia de que no se permite patear los muslos del oponente, de modo de que todos los golpes y patadas solamente son permitidos arriba de la cintura, mientras que en la variante conocida como kickboxing, la patada en las piernas y en los flancos inferiores sí están permitidas. Actualmente es un deporte de combate de difusión mundial que cubre todas las categorías. Sin embargo, según afirman los expertos, su práctica como disciplina individual está decayendo rápidamente debido al auge del kickboxing y principalmente de las artes marciales mixtas, al punto de que en algunos casos ha sido incluido dentro de la modalidad de competencia de varias federaciones, asociaciones y organizaciones de kickboxing. Pero el Full Contact es un deporte derivado de las artes marciales tradicionales, como el karate y como el taekwondo, al que se le han adicionado los movimientos y golpes del boxeo, en el cual se busca el espectáculo puramente deportivo y verificar la efectividad real de la técnica contra un oponente entrenado. Las características de esta modalidad deportiva son la continuidad en las ejecuciones, la variedad técnica y la libertad en el desarrollo de las mismas y sobre todo el respeto a la integridad física del deportista. Desde el punto de vista de la técnica de pierna, el Full Contact refleja las técnicas penetrantes del karate y en menor medida también el pateo percutante del taekwondo. La diferencia radica en el uso de las distancias largas, mientras que el Full Contact, las técnicas y la táctica se desarrolla desde una posición más corta y más próxima al oponente. Las patadas con giros circulares y la patada de empuje son propias del taekwondo, mientras que las circulares y laterales provienen del karate, siendo estas muy utilizadas en el Full Contact. También algunas combinaciones de pasos tienen cierta similitud con los empleados en el taekwondo, mientras que los barridos son derivados del karate. Por otro lado, las técnicas de puño y de bloqueo derivan en su mayoría del boxeo y algunas técnicas de karate. Ahora bien, quiero hablarte un poco sobre el origen del Full Contact. Sobre cómo se originó esta modalidad deportiva, puedo decirte lo siguiente. Para entender cómo se produjo la aparición del karate y del Full Contact, es necesario que nos remontemos unos 50 o 60 años atrás, a los años 60 y 70. El Full Contact tiene sus inicios a finales de los 60 en Estados Unidos, aproximadamente. Mike Anderson, cinturón negro cuarto dan de Taekwondo ITF, quien además era promotor de espectáculos deportivos,
comenzaba a popularizar y a configurar un deporte que resultaba más vistoso y, si se quiere, algo más real que el resto de las artes marciales de ese momento. Todo esto era en respuesta a la falta de contacto que existía en las competiciones abiertas de karate, de taekwondo, de kung fu o de wushu, en donde además las reglas de competición seguían el estándar establecido por el karate japonés de aquella época, es decir, el famoso punto y pare la pelea. La ironía de ver cómo una persona le ganaba a otra por puntos ganados por la ejecución rápida de un movimiento no resultaba un fiel reflejo de la contundencia ni del potencial que esta persona podría llegar a tener. Por lo tanto, les dejaba un vacío de objetividad y les generaba, en algunos casos, polémicas, como por ejemplo, cuando un combatiente asiático de 45 kilos le ganó la final a un estadounidense de 90 con un golpe de puño que marcó un punto y pare la pelea, ganador. Mike Anderson, junto con otros artistas marciales deseosos de un mayor contacto en las técnicas y de un mayor espectáculo, comenzaron a dar forma a lo que hoy conocemos como el full contact, que no es más que una entremezcla de las patadas típicas del taekwondo con determinadas técnicas del karate y los golpes de puño del boxeo inglés. Hacia la primera mitad de los años 60, el karate japonés comenzó a difundirse en el continente americano, consolidándose y organizando competencias que en muchos casos eran abiertas y en donde se daba cabida a muchos estilos, desde el taekwondo, conocido aún en aquella época como karate coreano, hasta el kung fu. Pero los grandes campeones de esas competiciones en algunos casos no estaban satisfechos. Los combates se ganaban mediante reacciones y movimientos rápidos, seguidos de golpes estratégicos al punto, por lo que los combates no duraban muchos minutos ni demostraban la efectividad real de los golpes. La gran mayoría de ellos, campeones, tenían aptitudes físicas más que suficientes, no solo para aguantar más tiempo combatiendo, sino también para aplicar muchos más golpes de manera simultánea y combinando puños y piernas con mayor contundencia. En algunos casos, habían competidores que provenían o tenían experiencias previas en disciplinas mucho más exigentes, como un mayor nivel de contacto, como por ejemplo el boxeo, la lucha olímpica, el judo e incluso el boxeo francés o savate. Fue así como se formó un equipo estadounidense con figuras legendarias provenientes del karate y del taekwondo, como lo fueron por ejemplo Chuck Norris, Bill Wallace, Benny Urquidez, y también se invitó a un famoso francés, campeón mundial 7 veces seguidas de karate, Dominique Valera, hijo de españoles que emigraron a Francia. Según reza la historia, con este equipo salieron a desafiar a todo practicante de las artes marciales que quisiera medirse dentro de un ring con los nuevos reglamentos ahora de contacto pleno o full contact, a enfrentarse al knockout con cualquiera de ellos. Así, según nos dicen, recorrieron todos los Estados Unidos e incluso llegaron a Europa, obteniendo resultados contundentes. Todas las peleas realizadas por el grupo fueron ganadas por nocaut en los primeros rounds, enfrentándose con practicantes de todas las artes marciales, incluso con boxeadores profesionales. Pero claro, yo te he mencionado estos porque son de carácter famosísimo. Sin embargo, aparte de los personajes famosos de la historia del full contact, también es justo mencionarte que en los orígenes de este deporte hubieron muchos competidores que, si bien no alcanzaron la fama a nivel cinematográfico que obtuvieron estos, tenían unas capacidades técnicas dignas del espectáculo. Tras esta etapa, se comenzaron a realizar campeonatos por títulos mundiales, consagrándose allí Bill Wallace, Dominique Valera, Fabio Martelá, Benny Urquidez, Rodríguez Jackson, entre otros tantos. Como modalidad deportiva, el full contact cobra un auge mundial cuando practicantes de otras artes marciales pasan a entrenarse y a competir basándose en la metodología de entrenamiento para el boxeo. Estos métodos, al principio, eran bastante mal vistos por los maestros orientales. De hecho, a más de un practicante lo expulsaron de su estilo y de su escuela. Pero afortunadamente, en gran medida,
Luego se fueron superando esas dificultades, consolidándose el full contact como un deporte de contacto, especialmente desde los años 60 y hasta los años 90. Este deporte se ha propagado principalmente a través de Europa, Norteamérica, África del Norte y Australia. Algunas de las estrellas más populares de la década de 1970 y 1980 son Bill Superfoot Wallace, Benny The Jet Urquidez, Don The Dragon Wilson y Dennis Alexis. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible, para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram. Encontrarás en la descripción de este video los links directos. Acuérdate de que mi canal secundario, El Faraón Trainer, un canal dedicado a entrenamientos, rutina, alimentación y recuperación de lesiones, ya está disponible. Puedes suscribirte y hacer la solicitud del video que quieras recibir. Con ustedes se despide El Faraón y les desea un muy feliz fin de semana.